hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Guiados por la Palabra. No se pierda el estudio de hoy, va a estar muy interesante, pero más que interesante, muy edificante para nuestras vidas. Recuerde que estamos hablando de los 17 frentes de batallas que tiene nuestra alma. Y el día de hoy vamos a hablar de los dos siguientes: fornicación e inmundicia. Así que mi hermano, no se vaya, porque el tiempo de nuestra liberación, el tiempo de la liberación de nuestra alma es más apremiante que nunca, porque Cristo viene pronto y necesitamos ponernos en acción. No se vaya, hermano, en un momento continuamos. Que Dios les bendiga. Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto tan enorme para mí es estar aquí con ustedes cada sábado, compartir lo que el Señor pone en nuestros corazones para que sus vidas sean edificadas, para que sus vidas sean ministradas. Como bien saben, estamos en esta cuarta temporada de Guiados por la Palabra y ahora estamos estudiando los 17 frentes de batalla del alma. Antes de dar inicio con este tema, quiero invitarlo a que si usted está viendo este video y no está suscrito al canal, se suscriba, nos deje su like, pero también lo quiero invitar a interactuar con nosotros. Déjenos sus comentarios, déjenos su nombre, de dónde nos está viendo, cuál fue su experiencia con la enseñanza pasada que hablamos del adulterio, si quiere contarnos algún testimonio. Hermanos, el espacio de comentarios es para ustedes. Solo quiero recordarles que siempre en un tono de edificación, puesto que todos entendemos que la palabra del Señor es para edificar y no para contender. Y el deseo de mi corazón es que ustedes sean tan edificados como yo soy edificada cuando estoy estudiando la palabra y cuando el Señor nos está hablando. Amén. Asimismo, hermanos, los quiero invitar a que se puedan poner en contacto con nosotros, no solo a través de los comentarios, sino también a través del correo sablevision.yt@gmail.com. Créame, mi hermano, que a todos y cada uno que nos escriben les damos respuesta. A todos y cada uno les decimos un comentario con respecto a lo que nos estén escribiendo. Así que mi hermano, lo invito, póngase en contacto con nosotros y hagamos de esta comunidad una comunidad más interactiva, una hermandad donde a lo mejor no conocemos nuestros rostros, pero que en el espíritu estamos unidos. Amén. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, hermanos. Les reitero, estamos estudiando los 17 frentes de batalla del alma. Hoy vamos a hablar de dos más: la fornicación y la inmundicia. Y quiero invitarlo, mi hermano, que iniciemos con nuestro texto base para que asienta la doctrina para esta enseñanza, ¿verdad? Para que no digamos, ay, hermana Laura, ¿y de dónde se saca que hay 17 frentes de batalla del alma? ¿De dónde se saca, hermana Laura, que hay que estar peleando con el alma? Pues vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Leamos nuevamente. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Comentamos que el apóstol Pedro sienta la base donde el Espíritu le revela que el alma tiene un frente de batalla, pero ¿contra qué? Porque aquí dice, contra los deseos carnales. Y luego vemos en Gálatas 5, 19, Gálatas 5, 19, vemos cómo al apóstol Pablo le es revelado esos deseos de la carne contra los que batalla el alma. Mire cómo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea qué tremendo, hermano, porque el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, absténganse de los deseos carnales. Yo les ruego que se abstengan de esos deseos carnales que pelean contra el alma. Y el apóstol Pablo completa y dice, pénsanos, absténganse de estos frutos, de estas obras de la carne. ¿Por qué? Porque quienes hacen todas estas cosas, quienes las practican, no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, mis hermanos, pues mucho menos lograr aspirar a la parucía, ¿verdad? Que es algo que nos llena de esperanza, que nos alienta, que es algo que nos motiva a seguir. Durante esta semana, durante nuestros momentos de oración en la iglesia, el Señor constantemente nos estuvo reiterando toda la semana que valía la pena. Todo lo que pasamos en esta tierra, el abstenernos, el consagrarnos, el batallar con todas las vicisitudes que esta tierra antepone a nuestra vida por servir a Cristo, por guardarnos para Él. Vale la pena, hermanos, vale la pena, porque así como lo hemos estado viendo martes y jueves en los estudios de Tesalonicenses, qué gloria tan grande, hermanos, cuando nosotros veamos a nuestro Cristo hermoso cara a cara, y que seamos de aquellos que se glorían, que se glorifican con Él, y no de aquellos que se admiran con los santos, ¿verdad? Que se admiran por haber creído, sino que nosotros queremos ser de esos santos que viven la parucía, que son exaltados, que son glorificados, y que aquellos que solamente creyeron se van a admirar de platicar con aquellos que hayamos sido exaltados y a través de nosotros poder creer y consagrarse, aunque sea tardíamente, por no haberlo hecho en tiempo. Amén. Y entonces, uno de esos frentes de batalla que dice Gálatas después del adulterio, que es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del adulterio, adulterio en el espíritu, adulterio en el alma y adulterio en el cuerpo. Si usted no vio el primer tema de esta serie, hermano, yo lo invito a que se remita a él, porque en verdad el Señor nos habló muchas cosas hermosas, así como lo va a hacer el día de hoy. Y vamos a iniciar con la fornicación y lo voy a invitar a que vayamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjese cómo hace un paralelismo, cómo los junta, que dice a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En este versículo, la Biblia hace una separación entre adulterio y fornicación, dejándonos ver que no es lo mismo, pero se encuentran dentro del mismo frente de batalla. Digamos que forman parte del mismo equipo, del primer frente con el que nos vamos a contrapuntear, a pelear, a batallar, adulterio y fornicación. Y déjeme platicarle que la palabra fornicación viene de la palabra griega del diccionario de la concordancia Strong G4205, pornos, y quiere decir prostituto varón, persona sexualmente inmoral, fornicaria o fornicario. Fíjese, porque vamos a ir desmenuzando poco a poco hasta llegar a un punto donde vamos a entender cómo el mundo, cómo el diablo, cómo este sistema babilónico lo que hace es querer hacernos ver que es normal, que los tiempos han cambiado,
¿Cuántos hemos escuchado esas frases de, eso eran tus tiempos, ya todo cambió, ya no es así? La palabra de Dios no cambia, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra, cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Así que cuando nos digan, eso ya es viejo, modernízate. No, mi hermano. No deje que ese espíritu de Babilonia le haga creer en su corazón que es normal, que los tiempos han cambiado y que ahora hay que adaptar la palabra del Señor a estas nuevas épocas, porque no es así. Acompáñeme a leer Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese cómo va de la mano. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Estamos bien, vamos bien. Y fíjese que aquí dice, y a cometer fornicación, Apocalipsis 2:14. Y esta palabra fornicación que usa aquí se traduce de la palabra porneo, que es la palabra G4203 de la concordancia Strong. Y esta palabra, hermanos, quiere decir actuar, prostituta, darle rienda suelta a la lujuria, dar indulgencia a la lujuria indebida de cualquier sexo, cometer idolatría y cometer fornicación. En el estricto apego de la palabra, hermanos, la fornicación es cometer un acto sexual fuera del matrimonio. Pero nos vamos a dar cuenta que va más allá de este acto sexual fuera del matrimonio, porque la traducción nos está diciendo que también es idolatría, darle rienda suelta a conductas lujuriosas, darle rienda suelta a la lujuria. Y la próxima semana vamos a hablar justamente de la lujuria, hermanos. Ser indulgentes. ¿Qué es ser indulgente? Pasar por alto. Ay, todos lo hacen. Es normal. ¿Qué tanto es tantito? Y a veces hasta en tono de broma, pues que ahí nos mandan que el mensajito, que muchachas bailando con poca ropa, o muchachos bailando, y uno lo ve a chiste. Ay, qué persignado eres. Ni lo abriste, ¿por qué eres así? Dice, indulgentes a la lujuria, la toleran, la permiten. Quizás no llevan el acto, pero son indulgentes. Dice que también es cometer idolatría. Así es. Entonces déjeme decirle que de estas dos palabras que acabamos de estudiar, proneo y porneo, viene la palabra pornografía. Entonces veamos cómo el segundo frente de batalla, hermano, tiene que ver con la pornografía, la cual lleva a la fornicación. Y la fornicación es toda degeneración sexual. No nada más un acto sexual fuera del matrimonio. Toda degeneración sexual es fornicación. Y la pornografía es el vehículo. Es el vehículo, hermanos. Así que yo quiero que abra su mente, su corazón esta noche y nos examinemos hasta lo profundo para permitir que el Espíritu Santo nos evidencie aquello a lo que tenemos hoy que renunciar, aquello que hoy tenemos que dejar en el altar y decirle, Padre, yo renuncio, para que Él venga y traiga libertad a nuestras almas. Note que el primer frente de batalla, que es el adulterio, tiene que ver
con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Transgrede no solamente el cuerpo, sino el espíritu, el alma y el cuerpo. Y quiero que note cómo la epístola de Hebreos los pone juntos. Adulterio, dice, los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Los está poniendo, ahora sí que juntos pero no revueltos, en el mismo están, pero hace la separación de ellos. El pecado de la fornicación, hermanos, el pecado de la pornografía es terrible, es abominable y tristemente hoy por hoy, hermanos, es difundido demoníacamente por todas partes. Es un mensaje que ya ni siquiera lo vemos subliminal. Es un mensaje que está siendo directo. Podemos hoy por hoy ver hasta las siluetas de las caricaturas infantiles cómo han cambiado. Antes veíamos a las que contaban cuentos infantiles con faldita larga o lancitos. Hoy vemos unas muchachitas con minifalda, escotazos. Y desde allí, hermano, el espíritu de pornografía se va difundiendo. Si pudiéramos entender el ambiente espiritual, porque el diablo no está quieto, hermano. Él va evolucionando conforme el mundo va evolucionando y mientras el pecado va creciendo, él va evolucionando a cómo contaminar más la mente, cómo contaminar más el alma, cómo cada vez más pequeños inducirlos a la pornografía, inducirlos a la sensualidad, por lo que vemos, por lo que escuchamos, hasta lo que consumimos. Ahora los comerciales, no hay comerciales que no tengan una imagen sensual, una imagen erótica, una frase en doble sentido. Y podríamos decir con lo que inicié, es que es normal, es que ya todo mundo lo hace. Hermana Laura, ¿eso qué tiene de espectacular? Pues mucho, hermanos. Porque así como el enemigo ataca también promoviendo en el mundo toda esta ola de malinformación o desinformación para alterar con angustia, con psicosis, el mundo se va a acabar y provocar violencia y revueltas, así en las aplicaciones, en el internet, en las caricaturas, las series, los comerciales, las envolturas. No quiere decir que vamos a dejar de consumir una botella de refresco, ¿verdad? Pero debemos de ser astutos y enseñar a nuestros hijos cómo es que el diablo se está moviendo. Es muy tremendo como ahora, hermanos, como les decía hace un rato, las mismas caricaturas infantiles promueven la degeneración sexual. No solo con dibujos sensuales, sino que ahora contribuyen para hacer ver normal el lesbianismo, el homosexualismo o hasta matrimonios en especies distintas. Un perro con un gato, una ballena con un pájaro, enamorarse una lámpara con un mueble, una persona de un perro, y se ve gracioso porque está en caricatura, porque lo promueve la plataforma del ratoncito. Pero ¿qué están recibiendo ahora nuestros hijos? Ya ni siquiera tenemos que cuidarlos de películas clasificación 3X, no, ahora es hasta de lo infantil, hermanos. Y este espíritu de pornografía comienza a adoctrinar, porque es lo que está haciendo, adoctrinar a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes y aún nuestra vida misma. La pornografía ataca a varones como a mujeres, a solteros como casados, y si no cuidamos lo que ven y escuchan nuestros pequeños, también a nuestros pequeños. Mire, recordemos, lo estuvimos leyendo por mucho tiempo y yo creo que muchos nos lo aprendimos de memoria, pero vamos a ponerlo en pantalla para aquellos que no lo conocen. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: Mas y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos está invitando, nos está guiando, nos está insistiendo en que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe ser guardado irreprensible, hermanos. Debemos guardar nuestra alma de la fornicación, de la pornografía, de la idolatría. Déjeme decirle, hermano, que la fornicación es 100% satánica, porque sabe que provoca, esclaviza el alma. Esclaviza el alma. Mire lo que dice Levítico 18. Y a veces nosotros ya no vamos a las escrituras, hermanos. Levítico 18:6, y vamos a leer hasta el versículo 20. Ya no vamos a las escrituras y empezamos a dejarnos guiar por la corriente. Ya no es la palabra la que nos guía, son los usos y costumbres. En la ley hay 3 formas de generar ley, y una de esas es la costumbre, los usos y costumbres. Una cosa que ya se dio repetitivamente, pues al ser una constante después ya la hacen ley. Y a veces nosotros así vivimos. Ya no nos basamos a lo que la escritura dice, sino como toda la gente lo está haciendo, también lo comenzamos a hacer. Y decimos, es normal. Son otros tiempos, hay que ser más permitivos, hay que tener una mente aperturada. Y déjeme decirle, hermanos, que nosotros solamente debemos aperturar nuestra mente al Espíritu Santo. Porque como les dije la semana pasada, el primer campo de batalla del cristiano es la mente. Y la mente se encuentra en el alma. Y si nosotros nos convertimos de mente abierta, hermano, ¿a qué le vamos a dar entrada? ¿Contra qué va a estar conviviendo nuestra alma y qué va a estar saliendo de nuestra boca? Mire lo que dice Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu padre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. Hasta ahí vamos a dejarle. Son parientas. Es maldad. Y déjeme decirle, hermano, que cuando habla de descubrir la desnudez, no solamente está hablando de ver el cuerpo desnudo. Está hablando de tener un acto sexual. Y hoy por hoy, hermano, ya es normal que el abuelito se case con la nieta, que el primo se case con la prima, que el hermano se case con el sobrino,
que el papá se case con la hija de la esposa porque no es suya, el incesto, son cosas que hoy se están dando normales, que hoy esta igualdad de género, que está todo este disturbio, esta degeneración sexual que ha venido, que es la fornicación, quieren empezar a adoctrinar haciendo ver es normal, es normal. Y mire qué enfática es la palabra del Señor, porque en estos del versículo 6 al 20, 24 veces repite el Señor y nos advierte: no verás la desnudez, no lo harás, no lo harás. ¿Porque de qué está hablando? Advirtiéndonos de que este es un pecado que cautiva el alma, que cautiva el alma. Y como dicen, es que estamos enamorados, es que contra el amor nada puede, es que el amor es por delante, ¿qué importa lo demás? Pero la palabra es clara, hermanos, la palabra es clara. Y déjeme enseñarle qué es lo que dice, cuál era la consecuencia para aquellos que caían en ese acto. Avancemos al versículo 9, ahí mismo en el capítulo 18. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Vea qué castigo tan tremendo. Ser cortado del pueblo es ya no pertenecer, ser echado, ya no ser contado, ser desechado, hermanos. Así que tengamos cuidado de qué es lo que vemos nosotros y qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que está entrando por nuestros ojos, qué es lo que entra por los ojos de nuestros hijos. Dice que los ojos son la ventana del alma. No solo porque se puede ver hacia adentro, sino porque entran cosas, hermano. A través de nuestros ojos entran cosas. Estuvimos hablando de las puertas del alma, recordará en la temporada pasada, y hablamos de 5 puertas que tiene para entrar al alma. Y son los 5 sentidos: los ojos, la boca, el oído, el tacto, el olfato. Cómo a través de nuestros 5 sentidos entran a nuestra alma. Entonces, imagínese, por el ojo y por el oído, todo lo que entra, todo lo que ministra nuestra alma. Gente que acostumbra a quedarse dormido con música del mundo. ¿Qué ministra tu alma? Hay espíritus que están ahí en una realidad paralela a la nuestra, que no los vemos y que están ministrando nuestra alma. Vea qué tremendo, hermanos, porque cuando en Levítico 18:29 dice que las personas que practicaran esos actos, esa palabra que dice las personas, Levítico 18:29, les recuerdo, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Y esa palabra, las personas que las hicieran, o sea, personas, esa palabra personas, hermanos, se traduce de la palabra hebrea nefesh, que quiere decir criatura que respira, animal, aliento, alma. Entonces, hermanos, el alma que cometa estas cosas, estas abominaciones, será cortada de su pueblo, se perderá. Y es por eso, hermanos, por lo que el enemigo ataca tanto estas áreas: adulterio, fornicación, inmundicia, porque sabe que la palabra es específica cuando dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, porque sabe que son frentes que cautivan el alma, que la mantienen presa, que la mantienen esclava. Mire lo que dice Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, hermanos. Y entonces, ¿cuál es la labor del diablo, la labor del enemigo? Llamarnos.
distraernos con esta pornografía, con la fornicación, porque Él sabe que la palabra dice: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y empieza por algo natural hasta que se convierte en una atadura espiritual. Y tristemente, hermanos, hoy por hoy hay pueblo de Dios que ha abierto puertas sobrenaturales y que viven una atadura espiritual donde ellos ya tienen manifestaciones, donde hay espíritus que entran a sus habitaciones, ministros que son acosados por espíritus en las noches, porque han abierto puertas por sus ojos, por sus oídos, a lo que ven, a lo que escuchan. Tenemos, hermanos, que huir de la fornicación. Así como corrió José de la esposa de Potifar. Recuerda la historia que a la esposa de Potifar se le insinuó directamente a José. Y José no dijo: ay, a ver, aquí sí, desnúdate, yo aquí sentado, no caigo, no caigo, no caigo. No. Lo que José hizo fue huir. La esposa de Potifar se le presentó y huyó, y de esa misma forma se presenta el pecado, de esa misma forma se presenta la fornicación, de esa misma forma se presenta la pornografía. Y lo que tenemos que hacer es huir. No es quedarnos a ver, ay, a ver. No, yo ya no siento nada, puedo verlo con libertad porque yo ya soy inmune. No, hermano. A este tipo de batallas se les tiene que huir. No quedarnos a ver y decir: yo ya soy inmune, puedo ver estas películas y yo ya no siento nada. Porque es volverle a abrir la puerta al pecado. Es volverle a permitir que a través de la puerta de los ojos, a través de la puerta de nuestra alma, que son los ojos, sea ministrada nuestra alma y venga cautividad. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Huid. Fíjese cómo dice: huid. No dice: quédate a ver si ya hiciste resistencia. No, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vea qué tremendo, hermanos. Dice: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro de nuestro cuerpo. Nos estamos prácticamente tasajeando solos. Se alberga en el alma, se enraiza. Jóvenes que empiezan a tener relaciones antes del matrimonio ya no pueden zafarse. Y entonces comienzan con esta raíz, uno, otro, 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 porque es la esclavitud en el alma. La esclavitud los hace presos. Por eso el apóstol Pablo es específico cuando dice: huid de la fornicación. Huid. Y mire lo que dice Efesios 5:3. Hermanos, yo pocos comentarios me gusta hacer porque la palabra es clara. No me gusta prejuiciar, no me gusta de mí decir: es que yo opino, pero aquí la palabra está siendo clara. Mire cómo dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dice: ni aún se nombre entre nosotros. A veces, ¿qué tal las pláticas que se dan entre varones? O entre mujeres hoy por hoy, o entre jovencitos. A mí me ha tocado estar esperando el transporte público y escuchar conversaciones tan inmorales que ya ni siquiera lo hacen a voz baja. Ahora lo hacen gritándolo, como para que todo el mundo se entere, intentando hacernos ver anormales a los que llevamos una vida moral y verse ellos normales en su vida inmoral.
Es grotesco, hermanos, pero esas son las verdaderas batallas a las que nos enfrentamos. Y entonces nosotros por eso debemos estar constantemente en comunicación con nuestro Señor. Cuando es movernos del lugar, si no se puede, Padre, tapa mis oídos, yo te alabo, Señor, te glorifico, y bloquearnos y empezar a adorar al Padre. La palabra dice que ni la fornicación ni la inmundicia sea nombra entre nosotros. Que no sea tema de conversación, que entre los varones no dicen, oh, viste a fulanita, que re bien se veía. O las mujeres, si viste, oh, ese siervo, que bien se ve. Y cuando se viste de amarillo, de rojo, parecerían conversaciones bobas, ingenuas, pero están siendo llevadas. No vemos espiritualmente el espíritu que está susurrando, que nos está poniendo imágenes para alimentar la conversación. Y dice la palabra que esas conversaciones ni siquiera las nombremos entre nosotros como conviene a santos. ¿A cuáles santos? A los santos que van a ver la gloria de Cristo. A esos santos, hermano. Si usted quiere ver la gloria de Cristo, tenemos que portarnos como esos santos. Huir de la fornicación, evitar esas conversaciones, ni nombrarlo. No tener nada que ver con eso, hermanos. Porque déjeme decirle que a nuestros hijos hay que hablarles claro. Porque no debemos permitir que el mundo los adoctrine, que el mundo los enseñe, que en la escuela los compañeritos tengan con ellos conversaciones lascivas, que les muestren la pornografía, que les enseñen a ver con normalidad esta degeneración sexual. Porque si nosotros como padres no guiamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. Y Babilonia, que es el mundo, que es el sistema, que hoy por hoy controla, lo único que les va a enseñar es la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmundicia. Y los jóvenes son atados desde pequeños, hermanos. Es por eso que nosotros a través de la palabra tenemos que enseñarlos. La palabra no está escrita, usted ve que su Biblia dice apta para mayores de 5 años, de 5 años en adelante, o de 18 en adelante. No, hermanos. La palabra está escrita para que sea recibida hasta por un recién nacido. Así que usted háblele con la palabra a sus pequeños y dígales cómo es. Y entonces no permitamos que el mundo ni el sistema adoctrine a nuestros hijos. Porque ¿cómo es posible, hermanos, que permitamos que el mundo les enseñe la sexualidad a nuestros hijos? Que ellos la conozcan a través de los argumentos del mundo y que hoy por hoy sean enseñados con esta diversidad de género, ¿verdad? Es importante que adoctrinemos a nuestros hijos a través de la palabra, no a través de los usos y costumbres. Nosotros como padres somos sus instructores, sus maestros y tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos cómo hablarles. Porque la fornicación, hermanos, va de mano de la inmundicia, que es el tercer frente de batalla y el último que vamos a ver el día de hoy. Fornicación e inmundicia. Y déjeme decirle que la palabra inmundicia viene de la palabra G167, acatzarsia. Acatzarsia, que quiere decir impureza física o moral. Concupiscencia. Así que mis hermanos, la inmundicia es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia son las pasiones desordenadas. Note bien, hermanos, cómo estos tres primeros frentes de batalla, adulterio, fornicación e inmundicia, están en el mismo rango. Como si fueran gemelares. Son trillizos. La inmundicia, que es la contaminación, la suciedad de esta tierra. Y hermanos, déjeme decirle, como le digo
cada enseñanza. Mientras estemos en esta tierra tendremos batallas. Y batallas con la inmundicia de esta tierra. Con la fiera, como la ha comentado mi esposo, que tiene que ver con la inmundicia, con la concupiscencia. Pero ¿sabe qué? Que si estamos bien cimentados y arraigados en el Señor, como dice el apóstol Pablo, vamos a poder vencer esa inmundicia. Porque por medio de Cristo, hermanos, es que somos más que vencedores. Pero si en vez de leer la palabra, no se me ocurre otro ejemplo, pero esto es muy popular. Si en vez de leer la palabra, vemos las telenovelas basadas en la Biblia, donde ya no se centra en el propósito específico de la palabra, sino que de repente ya estamos bien metidos en ver si Aarón se enamoró de la fulanita o si María se enamoró del fulanito, que si traían pleito entre tal y tal y el chisme, cómo se desgarraron, cómo el amor entre David y Betsabé era inquebrantable y tuvieron que renunciar a él por amor a Dios. Y entonces nos cuentan historias normalizando el pecado, donde uno ya dice, Señor, por amor a ti voy a renunciar a mi amor verdadero. Cuando para empezar no tuviste que voltear a ver a ningún mundano incircunciso que te apartara de la presencia de Dios. Porque nos adoctrinan con la televisión. Y nosotros tenemos que ser adoctrinados por la palabra. Y yo sé que este tema espiritualmente es fuerte. Porque déjeme decirle, hermano, que desde la mañana he sido atacada en mi cuerpo. Pero yo no iba a callar. Porque este es un tiempo en que debemos ser libres, renunciar a la inmundicia, renunciar. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Y nosotros fuimos enviados a esta tierra a ser restaurados del alma y a vencer estos frentes de batalla, a vencer a todos estos ancestros, espíritus que atormentan nuestra alma, para ser libres. Libres con una decisión, porque Cristo ya pagó el precio para que seamos libres. Solo hay que tomar una decisión. Y mire lo que dice con respecto a esas decisiones. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18. Segunda carta de Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Eso es una decisión, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero vea el versículo 17, qué enfático es. Salid de en medio de ellos. Apártate, dice el Señor, no toques lo inmundo. No toques lo inmundo. Si tú ya fuiste con tu familia inconversa, ya le predicaste y no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, ¿por qué tú vas a ceder a sus inmundicias? ¿Por qué si tú le dices, mira, vamos a orar, vamos a leer la palabra, te invito a un servicio, mira, vamos a escuchar esta alabanza, y menosprecian? ¿Por qué tú sí tienes que ceder? Ay, tómate una conmigo, no seas tan persinado, pues, ni que te vayas a ir al infierno por una. Ay, vamos a ver esta película, ¿qué tiene de malo? Estamos conviviendo en familia. No, hermano, no. Dice la palabra, salid de en medio de ellos y apártate. Tú ya estás bien concentrado, caminando con el Señor, dices, Señor, a partir de mañana, no me importa lo de este mundo. Y de repente ya vas con esos amigos, esa familia, esos conocidos que te vuelven a abrir el mundo, que vuelven a hacerte voltear para que veas las riquezas de Sodoma, para que veas lo atractivo de Gomorra, para que veas cómo allí hay abundancia de dinero. Digas, ay no, pues sí,
Ni mos que no haga, pues si aquí está hay que hacerlo. Y empezamos a verlo normal, hermanos, normal. Por eso también es muy enfática la palabra cuando dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nuestros hijos, hermanos, no permitamos que convivan con gente del mundo porque los van a contaminar. A veces ni siquiera esos chiquitos son los que vienen a nuestra casa. Prestamos a nuestro hijo a que vaya a casa del amiguito que no es cristiano, donde va a haber otro entorno, otras costumbres, otras ideas, otros hábitos que no le agradan a Dios. Y para él se le va a hacer normal, porque el raro es él, porque de 20 de su salón, quizás 18 o 17 o 19 viven así, y él es el único diferente. Y entonces dirá, ah, no, eso es lo normal, yo soy el que es rarito, no, me tengo que hacer como a ellos. Pero no, hermanos, debemos enseñarles a nuestros hijos que son el especial tesoro de Dios. Nosotros mismos, entender que somos apartados para nuestro Dios, que Él nos escogió como linaje suyo, real sacerdocio, pueblo suyo, anunciar, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, hermanos. No para ir a hacernos como el inmundo, no para ir a codiciar lo que ellos tienen siendo mundanos y nosotros como hijos de Dios andamos con 3 pesos en la bolsa y decir, oh, Señor, pero mira qué bien le va. Pero mira, no le falta nada, hermano. No somos de esta tierra. Y las amistades corrompen los buenos hábitos. Las malas amistades corrompen los buenos hábitos. Dice por ahí un dicho aquí en México, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y hoy el Señor, hermanos, nos está diciendo que salgamos de en medio de los inmundos, que no toquemos la inmundicia, porque lo que ellos promueven no es para nosotros. Y hasta nos quieren convencer de que es normal, de que todos lo hacen, de que es una forma de vida, de que tenemos que comer, tenemos que vivir dignamente. El Hijo de Dios no puede andar mendigando. Tantas frases que usan para aludir nuestra alma y hacernos caer. Pero déjeme decirle que todo aquel que no camina dentro de la presencia de Dios, no es el Espíritu Santo el que le habla, es un espíritu inmundo. Así sea su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su esposo, su esposa, si no caminan con Dios, no es el Espíritu Santo, es un espíritu inmundo el que habla a través de sus bocas. Por eso nosotros debemos estar apercibidos. Y jóvenes que no se han casado, que están solteros, fíjense con quién salen, con quién se casan. No se vayan a querer casar con una inmunda, un inmundo y decir, yo lo voy a convertir, porque van a acabar ustedes igual de inmundos, con una vida esclavizada y llena de amargura. No vean cuántos pesos trae en la bolsa, señoritas, jóvenes. No pongan su mirada en los pesos, en los centavos, en qué tan adinerada es la persona con la que me voy a casar. Vean cuánto ama a su Señor. ¿Quiere un tip usted, joven, jovencita, para tener un buen matrimonio, para escoger un verdadero esposo, esposa? Que esa persona ame más a Dios que a usted. Ese es el secreto. Que esa persona ponga a Dios antes que a usted. Y le aseguro que usted va a tener un matrimonio exitoso, pero usted tendrá que ser de esa misma talla. Poner a Dios antes que a su esposa o a su esposo, a su novia, a su novio o a sus hijos. Y entonces usted tendrá un matrimonio en bendición, en victoria, en éxito en Cristo. Una familia hermosa.
Pero si usted pone su mirada en, oye, este está más guapo, pero este tiene más dinero, ay, este me va a sacar de trabajar, pues aquí se van a quedar en este mundo. Pero si usted quiere salir de este mundo en victoria y tener parucía, y mientras esté en este mundo vivir en paz, ponga sus ojos en alguien que ame más a Dios que a usted. Ese fue un paréntesis. Recordemos, hermanos, lo que pasó con Dina, la séptima hija de Jacob, que por ir a echar una miradita a las costumbres de los pueblos, con los pueblos inmundos, ¿qué fue lo que le pasó a Dina? La violaron. Como consecuencia, sus hermanos fueron a echar pleito por allá, se hizo una matadera que fue del desagrado de Dios. Dina, la séptima hija, llamada a ser perfecta, acabó violada, mancillada y en medio de una disputa familiar entre pueblos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Miren, nosotros tenemos 2 hijos pequeños. Uno ya va en primero de primaria, tiene 6 años. Y aquí hay una palabra que no es grosería, pero se oye mal, ¿no? Dicen chido. Es muy común en México. Y a nuestro hijo le decimos, no digas esa palabra. Esa palabra no se dice. Y un día lo fui a recoger a la escuela y me dice, oye mamá, fíjate que el maestro me dijo que esa palabra no es grosería y que sí la podíamos decir. De inmediato le dije, a ver hijo, para el mundo no es grosería, no está mal, pero para nosotros, como hijos de Dios, no está bien que la digamos. Así que ellos la pueden decir, pero tu hijo no, porque tú no eres como ellos, tú eres apartado para Dios. Y mire, ¿por qué le digo este ejemplo? Porque el maestro iba a normalizar algo que nosotros en el núcleo familiar le estábamos diciendo, eso no, hijo. Y entonces, ¿cómo hay que estar nosotros? Avispados. Y enseñarles con la palabra, tú eres un apartado para Dios, tú naciste para su servicio. Y en tu boca no debe salir palabra ociosa, porque toda palabra ociosa el Señor te lo va a demandar. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cristo está a la puerta, mis amados. Y es necesario que nos apartemos, que nos guardemos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, hermanos. Acompáñeme a leer Romanos 1 del 21 al 24. Romanos 1 del 21 al 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es pura palabra del Señor lo que estamos leyendo, hermanos. No es humanismo, no es una corriente filosófica, es palabra del Señor. Recíbala, hermano, y permita que la palabra del Señor le traiga liberación esta noche. Dice así Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Prefirieron ir a convivir con los inmundos que estar en la presencia de Dios. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. ¿Quieres estar con los inmundos? ¿Quieres estar entre la mugre? Revuélcate. Hazte como ellos. Te entrego como ellos. Te entrego a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vea la degradación hasta llegar a degradar, a deshonrar sus propios cuerpos. Hermanos, ¿qué se hace con esta diversidad de género? No deshonrar sus propios cuerpos. No deshonrarse entre sí sus propios cuerpos. Así que, hermanos, la inmundicia es la concupiscencia
concupiscencia de los corazones de los humanos. Y la manera en que venceremos es renunciando y recibiendo la santificación del Señor, porque es nuestro Señor el que nos santifica. ¿Y cómo es que nos santifica? Cuando nosotros decidimos consagrarnos, cuando nosotros, después de haber nacido de nuevo, después de arrepentirnos, después de recibir luz de Él, que Él nos revela nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro pecado oculto, decimos: Señor, yo renuncio a esto, no lo quiero más en mi vida, Padre. Yo quiero agradarte, quiero vivir para ti. En ese momento, por su gracia, viene el Espíritu Santo y nos santifica, nos equipa, nos dota para vivir en santidad. Mire lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, como humano, esa era tu naturaleza. Con pasión, presentar tus miembros a la inmundicia, a la iniquidad. Pero así como cuando estabas en el mundo, atado, esclavizado sin Cristo, ahora que tienes a Cristo, ahora que has aceptado que Él vive en ti, que has aceptado que por su sacrificio eres salvo, ahora, para santificación, presenta tus miembros para servir a la justicia. Preséntate en santidad, ya no para la inmundicia, ya no para la iniquidad. Y la iniquidad no es una conducta, hermanos, es una potestad. Nuestra alma, hermanos, debe renunciar a toda inmundicia, cerrarle la puerta antes de que esa inmundicia le abra el paso a la iniquidad. Y la iniquidad corrompió al mismo Luzbel, hermanos. Mire lo que dice Colosenses 3, versículos 5 y 6. Ya estoy terminando, hermanos. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, otra vez, impureza, ¿cómo las pone a la par? Pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas ya hablamos que es la fornicación, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué dijimos también que decía la palabra griega que era la fornicación? Idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi amado hermano, ¿usted quiere que la ira de Dios venga sobre su vida? ¿Usted quiere ser llamado hijo de desobediencia? Yo creo que no, ¿verdad? Es necesario hacer morir toda obra de la carne. ¿Y sabe cómo lo vamos a conseguir? Dejando de proveer para los deseos de nuestra carne. Hay una batalla hoy por hoy en nuestra vida. Batalla que va a terminar el día que por su gracia y misericordia alcancemos nuestra parucía. Pero hoy por hoy podemos caminar en victoria, hermanos, porque la victoria nos la ha dado Cristo Jesús, porque Él venció. El vencedor nos dio la victoria. No es cualquiera, es uno que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció todo para hacernos libres. Él nos dio la victoria. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses, versículo 4, 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahorita que les digo, no proveáis para los deseos de la carne. Pues es no alimentar, hermanos, aquello que nos lleva a ciertas conductas que no le agradan a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A revolcarnos en la mugre. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si nosotros desechamos ser santificados, estamos desechando a Dios, hermanos. Dios nos llama a santificarnos. Y aquel que desecha esa santificación, desecha a Dios, porque Él es quien nos santifica. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque no somos de esta tierra, hermano. No se aferre a los placeres de este mundo, porque estamos de paso. No quiera ser como el pueblo de Israel, que pudiendo haber atravesado en 40 días, se quedó 40 años en el desierto. Y se quedó porque les gustó. Ellos estaban complacidos viviendo allí. Somos extranjeros y peregrinos. Por eso lo enfatiza el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles deseos carnales? Adulterio, fornicación, inmundicias. Y 14 más que veremos en las siguientes semanas. Pero déjeme enfatizar en esta palabra cuando el apóstol Pedro dice abstengáis. Porque abstengáis, dice, significa restringirse. Y les decía hace rato, no proveáis para los deseos de la carne. Y ahora dice, abstente, restríngete. ¿Cómo? Es muy sencillo. Miren, hermanos, yo tuve un problema de salud. Pero es increíble porque cuánto tiempo uno lleva una alimentación que aunque sabe que le hace mal, ahí la estás comiendo. Pero en cuanto le hice a un lado, empecé con una buena alimentación. Que hoy me siento bien, pero me restringo, me abstengo de aquello que me haría tener más deseo. Lo evito, porque todo es cosa que pruebes un poquito y rompes la dieta. Un poquito de coca en vez de agüita natural y se te despierta el gusto. Un poquito de tequila y se te despierta el gusto. Abstengámonos, restrinjámonos de los placeres a nuestra carne. Y déjeme decirle que el placer de la carne no solo es el sexo, hermanos. Dormir de más es un placer para la carne. Comer de más es un placer para la carne. El chisme es un placer para la carne. Muchos más. Podemos decir, pero yo qué mal hago. Yo ni hablo con la gente, nada más me la paso dormido hasta las 2 de la tarde y a esa hora me levanto. Estás proveyendo para tu carne. Yo qué mal hago. Ayudo al prójimo, pero me la paso comiendo todo el día frente al televisor. Estás proveyendo. El apóstol Pedro, como dice, peregrinos y extranjeros, porque no somos de esta tierra. Y entendiendo que no somos de esta tierra, pues abstente de lo de esta tierra. No te aferres a las cosas de esta tierra, y mucho menos a los placeres, para que tu carne no sea alimentada por los placeres que ofrece Babilonia. Hoy se dice, disfruta la vida, porque a esta vida veniste a ser feliz. No, a esta vida no venimos a ser felices, hermanos. A esta vida venimos a ser restaurados, a que nuestra alma sea restaurada, salir en victoria, a consagrarnos y guardarnos para regresar a casa. Pero yo quiero regresar con galardón. ¿Usted quiere regresar con galardón? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y quiero terminar con estos 3 versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 22 al 24. Léalo junto conmigo, hermano.
absteneos de toda especie de mal. Toda, hermano, chiquita, grande, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? El Dios de paz. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde usted dirá, pero ¿yo cómo? En mi humanidad, ¿cómo voy a no pecar, a no fallar? Y aquí viene lo más fabuloso, lo más hermoso de nuestro Señor, que nos pide que nos guardemos irreprensibles, pero que conoce nuestra naturaleza. Y es parte de la gracia este versículo. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Mantenernos irreprensibles. ¿Qué hará? Mantenernos santificados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos, apartarnos, dedicarnos al Señor, buscar agradarlo, no buscar dejar de pecar, no pelear con el pecado, buscar agradar a Dios. Y por ende, vas a dejar de buscar el pecado. Pero dice, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Él ya ganó la victoria, hermanos. Y lo único que Él quiere es ponernos en evidencia todo lo que va a estar atacándonos. Pero que no digamos, soy carne, a veces caigo. No, ya no eres carne, ya fuiste resucitado, tu espíritu vive, el Espíritu Santo vive en ti. Ahora solo tienes que estar apercibido a los ataques contra tu alma. Tienes espada en mano para vencer. Tienes espada en mano para vencer. Porque el que venció te ha dado la victoria. Amén, hermanos. Pues esta ha sido la palabra del día de hoy, hermanos. Yo espero que la guarde en su corazón y la ponga por obra. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Antes de despedirme, como todas las ocasiones, les vuelvo a reiterar nuestro medio de contacto, sablevision.yete@gmail.com. Les vuelvo a hacer esta reiterada invitación. Si usted está viendo este video y no está suscrito, apóyenos, hermano. No le cuesta nada. Apóyenos suscribiéndose, activando la campanita, pero también compartiendo este video. Porque este pequeño tiempo, este periodo corto que queda antes de que Cristo venga, ¿sabe para qué es? Que compartamos su palabra, para que nos alistemos, nos preparemos. Así que mi hermano, no desperdiciemos el tiempo, no desperdiciemos, mis hermanos. Amén. Ha sido un gusto enorme, enorme para mí estar aquí con ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, hermanos. Que la presencia del Señor esté con ustedes. No olviden hacer su devocional. No olviden, antes de dormir, ponerse en comunicación con nuestro Señor. Porque guardados en su presencia es como saldremos vencedor de toda batalla que se levante en nuestra alma cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana si el Señor no ha venido. Bendiciones.